Esta es una versión extendida de una historia ya subida anteriormente en el canal en dos partes. Esta, aparte de ser una versión completa en un solo video, también cuenta con algunos diálogos cambiados y situaciones añadidas. Todo esto para convertirla en una historia más completa y diferente a la anterior subida. Y de esa manera puedan apreciarla como una historia diferente, mejor estructurada y más interesante. Sin más por decir, los dejo con la siguiente historia. Espero que la disfruten. Soy un oficial penitenciario. Prácticamente lo he sido toda mi vida desde que tuve la edad para laborar. Más que nada, esta carrera viene de parte de mi familia. Mi padre, así como mi abuelo, fueron oficiales penitenciarios y muy respetables. Desde pequeño se me enseñó a pegarme siempre ante la ley, y por lo mismo crecí con un cierto odio hacia los delincuentes. Tanto así que cuando entré a trabajar a esta penitenciaría los trataba mal, muy mal. Para ser franco, los veía prácticamente como basura. A todos estos los metía dentro del mismo saco, pensando que todos ellos se merecían estar dentro de la prisión. Hasta que un día me tocó escuchar un caso que en verdad me hizo hervir la sangre. Había entrado un nuevo prisionero. A este se le acusaba de varios crímenes, pero entre todos estos estaba el de haberse cobrado la vida de un menor. Y la forma en que lo había hecho era realmente deplorable. Lo vigilé durante un tiempo, analizando muy bien su caso y también en qué lugares se encontraba y a qué hora lo hacía. Pasaron algunas escasas semanas cuando de pronto me llegó la noticia de que este prisionero iba a salir de prisión. Todo esto debido a un tecnicismo legal. ¿Qué les puedo decir? La verdad, no pude contener toda la furia que transcurría por mi cuerpo. En ese entonces era un joven inexperto y carente de saber cómo es en realidad una prisión. Tomé la decisión de no dejar salir a aquel hombre de prisión, costara lo que me costara. Así que esto lo llevé a cabo por la noche. Me encargué de aquel hombre y me aseguré de que su cuerpo jamás fuera encontrado. No sería difícil, pues la prisión es grande y es muy normal las riñas entre los internos. Casi era de cada semana que hubiera estas peleas y muchas veces, o más bien dicho, en la inmensa mayoría se cobraba la vida de uno de estos. Con facilidad y de la mano con otros compañeros oficiales pude ocultar lo que había hecho. Y por lo menos durante un tiempo me sentí satisfecho conmigo mismo, incluso orgulloso de lo que había hecho. Al menos hasta que salió la verdad a la luz. Después de enterarme de lo que había hecho, le había quitado la vida a una persona inocente. Me sentí igual que los prisioneros. No estaba encarcelado ni veía a través de los barrotes, pero sabía que mi lugar era ahí dentro. Había cometido un crimen, pero no sería juzgado por hacerlo. En ese momento comprendí que la vida no es siempre justa. Me sentía muy mal conmigo mismo, tanto así que creo que dejé de actuar igual. Quería de alguna manera enmendar el error que había hecho, aunque esto sonara prácticamente imposible. Poco sabía que algunos años después, el destino me daría la oportunidad de hacerlo. Pasaron los años y para este entonces dejé de tratar mal a los prisioneros. Tampoco los trataba muy bien, sino que mantenía mi distancia. Estar ahí por unos años me abrió los ojos al ver la gran cantidad de hombres que se encontraban ahí y que muy claramente eran inocentes, pero jamás volví a indagar en la vida de los presos. Además llegué a la conclusión de que no se debe mezclar el trabajo con otros sentimientos. Pero todo esto cambió una noche que me encontraba laborando en mi turno nocturno. En ese momento me encontraba con otro compañero cuando de pronto empezamos a oír alboroto, diversas voces y gritos que provenían del baño. Yo le dije a mi compañero que activara la alarma de disturbios para recibir apoyo en lo que yo me adelantaba a los baños con mi rifle. Por suerte, a la vez que yo llegaba, también iba llegando el apoyo. Rápidamente empezamos a inmovilizar a los presos. Muchos de estos tenían sangre en sus manos, que claramente no era suya. Así que entramos a los baños para hacer un chequeo y encontramos el cuerpo de un preso sin vida en el suelo. El número de este preso era el 3452. Al checar su cuerpo vi que tenía varias apuñaladas. Después de esto checamos su pulso, confirmando así que ya no se encontraba vivo. Tomamos el cuerpo y lo llevamos al sótano de la penitenciaría. Después subí para informarle a mi jefe directo sobre lo que había pasado. Hicimos todo el procedimiento e incluso se hizo el procedimiento de informar a algún pariente suyo. Pero por más asombroso que fuera, no contábamos con esa información. Tal parecía que este prisionero no había recibido llamadas ni cartas, mucho menos visitas.
Al parecer no tenía nadie. En fin, no le dimos más importancia al asunto y los forenses quedaron en venir por la mañana siguiente. El reloj marcaba las 6:30 de la mañana y los forenses estaban llegando a la penitenciaría. A mí todavía me quedaba 1 hora y media de turno por cumplir, así que me tocaría entregarles el cuerpo para que hicieran lo correspondiente con él. Los conduje hasta el sótano y una vez que abrí la puerta, los ojos se me abrieron como platos e incluso di un par de pasos hacia atrás. Lo que vi me dejó muy sorprendido, pues el preso se encontraba sentado en el piso de frente hacia la puerta, como esperando a que se abriera. Una vez que vio la luz, alzó la mirada, me miró a los ojos y me dijo: «Ya era hora. Llevo aquí sentado 2 horas esperando y no me gusta estar en lo oscurito, oficial», mientras se reía. Yo desenfundé el arma, le apunté y le dije que se acostara boca abajo con las manos en la cabeza. Él me obedeció, pero no paraba de reír mientras lo hacía. Yo me le acerqué, puse mi pie encima de su espalda y después mi rodilla inmovilizándolo. Después le dije: «¿Qué fue lo que hiciste?». «¿Pero a qué se refiere, oficial?». «No finjas que no lo sabes. Hace apenas unas horas te traje y no tenías ningún signo de vida. Estabas todo agujerado, eso sin mencionar que la sangre te salía a borbotones». «Creo que usted exageró, no estaba tan mal. Apenas si me rozaron esos arañazos. Creo que se alertó por eso, pero a decir verdad, solo estaba inconsciente». «No digas mentiras. Ni siquiera tenías pulso». Acto seguido me incliné y le abrí la camisa por la espalda. Estaba limpio, sin heridas ni marcas, mientras que toda su ropa se encontraba llena de agujeros y sangre debido a las puñaladas, pero su piel estaba limpia. Le puse el arma en la cabeza y le pregunté de nuevo: «¿Qué fue lo que hiciste?». «Ya se lo dije, oficial. Soy un hueso duro de roer. Va a jalar el gatillo y hacer que todo esto se repita de nuevo. O le tengo una mejor opción, para que no se me espante tanto. Vaya y déjenme mi celda. Aunque, si le soy sincero, me gusta más la primera opción. Me encanta ver la expresión de su rostro cuando me ven de nuevo». Quité mi pie de su espalda y lo levanté. Él me vio y después volteó a ver al equipo de forenses que se encontraba fuera de la habitación. «Y ustedes, no se desanimen, muchachos. Vinieron por un cuerpo y eso es lo que se llevarán. Más bien, 5 cuerpos para ser exactos. Solamente tienen que esperar hasta las 9 de la noche y los obtendrán. ¿Acaso piensas hacer algo, convicto?», le recriminé mientras lo esposaba. «Para nada, oficial, yo no haré nada. Es más, debido a lo que le dirá su jefe y a lo absurdo de esta situación, es muy probable que me mantengan vigilado por unos días. Así que no se preocupe. Es solamente que tengo una corazonada. Será mejor que te calles. Tienes mucho que explicar a los enfermeros». Lo llevé esposado por los pabellones de la penitenciaría. Múltiples presos al verlo simplemente se hacían a un lado para que pasáramos. Algunos lo veían sorprendidos, otros aterrados, y otros se persinaban al verlo. Estaba muy seguro que la noticia de su muerte ya se había divulgado, y ahora lo estaban viendo regresar como si nada. Bueno, a decir verdad, no eran los únicos. También yo estaba muy sorprendido, pues toqué su mano y chequé su pulso, además de todas sus heridas, pero sin embargo, lo dejé en su celda sin ningún rasguño, ni siquiera un leve dolor. Me dirigí con el capitán con un reporte de todo lo sucedido, y sin mucho que explicar, puse el reporte en su mesa. Este lo tomó y me dijo: «Según tengo entendido, me dicen los forenses que se cometió un error. El preso no había fallecido, sino que estaba inconsciente, ¿no es así?». «Anoche no se encontraba con vida, capitán. Los muertos no pueden volver a la vida, oficial Márquez. Además, tengo otros planes para ese recluso». Me dijo esto mientras me juntó una carpeta en mis manos sobre el escritorio para que la viera. «¿Qué es esto?». «Es una orden para el pabellón de la muerte, enviada por el mismo Ministerio de Justicia. Pero esto ya tiene 5 años. Pensé que al llegar esta orden, el preso se ejecutaba máximo en un mes. Eso se supone que es lo que pasa, pero creo que nuestro amigo tiene muy buena suerte. Cada vez que intentan acabar con él, algo falla en el sistema». «¿Cómo es posible que fallen todos los sistemas?». «No lo sé, Márquez. Es solo lo que ponen en los reportes.
El destino de ese hombre es que usted se lo lleve a ese pabellón y ahí espere tranquilamente 3 días hasta que llegue el día de subirlo a la silla eléctrica. Vamos a usar la silla eléctrica con él, pero tiene años que este método no se usa. Así es, pero dentro de unos pocos días lo volveremos a usar con él. ¿No me estará ocultando algo, capitán? Dígame, ¿en cuántas penitenciarías ha estado este recluso? Lo vi llegar en el autobús del mes pasado. Estuvo en 4 penitenciarías, oficial. ¿Hay algo con eso? Yo me levanté de la silla y me dirigí hacia la salida, no sin antes detenerme en la puerta. ¿Me está diciendo que estuvo en 4 penitenciarías diferentes y en ninguna pudieron acabar con su vida? No dije eso, pero aquí se la daremos. Así es como funciona. Nos envían a los hombres más peligrosos que hay en la calle para hacerle un favor a la sociedad, y en dados casos a nosotros nos toca también eliminarlos. Si no tiene más preguntas, oficial Márquez, le aconsejo que se retire. En su próximo turno tiene muchas cosas que hacer. Al siguiente turno llegué como de costumbre y reporté mi entrada. Al entrar a cambiarme los vestidores, pude ver que había mucho movimiento y desorden en la parte de enfermería. Al parecer había pasado un percance. Yo me cambié rápido y salí de inmediato. Al llegar a enfermería vi que sobre las camas y sobre el piso se encontraban los cuerpos calcinados de 5 hombres. Era horrible. Algunos incluso estaban dando su último aliento. Pero tan solo era cuestión de mirarlos y saber que no les quedaba mucho tiempo de vida. Fui de inmediato con los oficiales de turno para preguntarles qué era lo que había sucedido, pero no me supieron responder. Dicen que de la nada empezaron a oír gritos y que cuando llegaron con los reos, estos ya se encontraban en llamas dentro de sus celdas. Una vez que el fuego se aplacó, se metieron en las celdas para inspeccionarlas, para saber qué era lo que había provocado que se prendieran en llamas. Pero no encontraron nada, ni siquiera una señal de gasolina o de algún artefacto explosivo. A final de cuentas, no se pudo detectar de dónde venía el fuego. En ese momento el capitán mandó a llamar a todos los jefes de turno en su oficina, por lo tanto tuve que ir. Al llegar a la oficina todos se encontraban ahí, solamente faltaba yo. Bien, ya que todos están aquí ahora, ya podemos empezar, dijo el capitán en voz alta mientras dejaba caer unos libros en su escritorio. ¿Quién me puede explicar qué fue lo que pasó? El oficial Escobedo fue el primero en alzar la mano. Creo que puede tratarse de combustión espontánea, pero rápidamente fue interrumpido por otros. Eso no puede ser. 5 hombres al mismo tiempo, en diferentes celdas, en combustión espontánea. Eso no es creíble. Si me permite hacer una sugerencia, interrumpí en la discusión. ¿Por qué no vemos las cámaras de vigilancia? Tal vez nos den algunas respuestas. Hubo un silencio en la oficina y fue el capitán quien rompió con este. Ya lo hicimos, Marqués. Y créeme, nos dan más preguntas que respuestas. En las cámaras solamente vemos a hombres dormidos cómodamente, y cuando dan las 9 de la noche, se prenden en llamas de la nada. ¿A las 9 dijo, capitán? Sí, a las 9. ¿Por qué? Pues por nada en realidad. Otra pregunta por mera curiosidad. ¿Estos presos son los mismos que estuvieron implicados en el percance de anoche en los baños? Creo que sí, Marqués, no estoy seguro. La discusión continuó, todos tratando de explicar lo acontecido, algunas teorías más absurdas que otras, pero sin embargo yo no prestaba atención y no me importaba. Yo ya no formaba parte de la discusión, ya sabía dónde tenía que ir si quería respuestas. Después de terminar la reunión me dirigí a la celda del prisionero 3452. Este se encontraba sentado en su cama y al verme llegar me dirigió la palabra. Buenos días, oficial Márquez. Usted es el oficial Márquez, ¿verdad? ¿Te sientes orgulloso? Tú los mataste, ¿cierto? ¿A quién? Disculpe, no lo entiendo. A los prisioneros que te apuñalaron ayer. Hoy a las 9 de la noche sucedió. Pero jamás pensé que en la forma en la que lo haría sería tan visceral. Yo no decido el modo en que ellos mueren, oficial, pero pues casi siempre es así. Ponte de pie, te llevaré a otro lugar. ¿Me llevará al pabellón de la muerte? Qué bien. La verdad ya extrañaba estar solo. No me gusta la compañía.
Se levantó de su cama y salió por sí solo de manera muy tranquila. Esto me causaba una cierta curiosidad, pues los presos, al descubrir que serían llevados a este pabellón, por lo regular actuaban de una manera desesperada, pues no les quedaba mucho tiempo de vida. Al pasar por las celdas donde los hombres habían sido calcinados, una mano me detuvo. Esta me apretaba y me retenía fuertemente. Al voltear vi que era un prisionero. Este era bastante viejo y compartía la celda con 2 de los fallecidos. Temblando de miedo me dijo: «El diablo está rondando la prisión». «¿De qué está hablando, anciano?». «Ayer fue lo que dijeron ellos mientras gritaban y agonizaban entre las llamas». «¿Se refiere a los prisioneros, anciano? ¿Pudo ver qué fue lo que los incendió?». «Fue la mano del diablo. Ellos gritaban que el diablo había venido por ellos mientras gritaban entre las llamas». En sus ojos pude ver reflejado el miedo y la impotencia. No estaba mintiendo. Aunque claro, si tuvo que presenciar eso a su edad, seguramente estaba delirando. Lo forcé a que me soltara y lo dejé temblando de miedo en su celda mientras me dirigía al pabellón de la muerte. Este se encontraba totalmente deshabitado. No teníamos a nadie esperando su turno, pues esta prisión no estaba acostumbrada a ese tipo de protocolo. Una vez llegamos, lo encerré en una de las celdas. Él parecía muy tranquilo. «¿Qué te pasa, convicto? No es la primera vez que estás aquí, ¿cierto?». Él soltó una carcajada mientras le decía esto. «Veo que usted no es como los demás que se conforman con la explicación que les dan sus superiores. Usted quiere saber más, ¿no es así? Sin embargo, puedo ver en sus ojos que es una buena persona, aunque también puedo ver que carga con una culpa. ¿Puedo preguntar cuál es?». «No estás aquí para ser la de mi psicólogo, y no evadas mi pregunta. Respóndeme, ¿ya has estado aquí?». «Sí, he estado en 4 pabellones de la muerte, y este es mi 5º, o más bien la 5ª vez que van a tratar de acabar conmigo, por manos de la justicia, claro». «¿Estás seguro de eso? No es lo que aparece en tu reporte, porque me cambian los nombres e incluso características para que el verdugo que me vaya a ejecutar no tenga miedo». «¿Miedo de qué? ¿De ti?». Hubo un silencio entre ambos y después este preso se acercó hacia mí y se recargó en los barrotes. «Le doy un consejo, oficial. No lo haga usted. Mi tiempo casi se acaba. Falleceré en una semana». «No, fallecerás en 3 días como está planeado». «No, no va a ser así. El próximo sábado ya no tendrá que preocuparse por mí. Pero si me ejecutan antes, no lo haga usted. Le pasan cosas muy malas a las personas que me hacen daño». Lo miré a los ojos y sin esconderlo le dije: «Ya te han ejecutado, ¿verdad?». Mi pregunta no tuvo respuesta. Simplemente se retiró y se acostó en su cama. Esa misma noche investigué paraderos que habían sido desaparecidos en las penitenciarías donde este prisionero había estado, y encontré lo que buscaba, e incluso más información de la que pensé. Al día siguiente encaré al capitán en su oficina. Tenía muchas preguntas que hacerle. Sabía que me estaba ocultando algo, pero no pensé que fuera por miedo. «¿A qué te refieres, Márquez?». «Al preso que tiene en el pabellón de la muerte. Sabía las historias que se contaban de él, pero no tuvo más remedio que aceptarlo». «Escúchame bien, Márquez. Todo lo que ha pasado con él no es más que una coincidencia». «¿Una coincidencia?». «Una coincidencia que se ha repetido 4 veces, 4 sentencias, 4 ejecuciones cumplidas al pie de la letra, pero ninguna ha sido exitosa. Lo que le ha pasado a ese hombre rebasa la suerte. Lo han fusilado, lo han inyectado, lo han dejado sin comer durante meses, e incluso el día que fue arrestado él se negó. La policía le disparó varios cartuchos a quemarropa, y sin embargo al día siguiente salió de la morgue como si nada». El capitán no me decía nada, solo se limitaba a verme como lo hace un niño cuando lo descubren. «Y todavía no le cuento la mejor parte, capitán. Todos los hombres que han tenido que ver con su muerte se han incinerado, se han quemado de la nada, exactamente a la misma hora, a las 9 de la noche». «Sí, Márquez, todo eso es verdad. ¿Y qué es lo que podemos hacer?
cerrarnos a que algo lo protege, afirmar que estamos lidiando con alguien que es inmortal. Ves que no hay coherencia en nuestras palabras. Ese preso será ejecutado el miércoles y lo hará en la silla eléctrica. Márquez, quiero que trates de entender. Traté de que no hubiera inocentes implicados en esto, créeme. No creí que fuera verdad, pero no me quise arriesgar. Pero no dio resultado. Ya sé a lo que se refiere. Fueron los presos, ¿verdad? Usted les pagó para que acabaran con el convicto en los baños. Si tenía que sacrificar a alguien, no sería uno de los míos, pero no dio resultado. El capitán se sentó en su silla frente al escritorio tallándose la cabeza. Yo me le acerqué y le toqué el hombro para que me prestara atención. Puede hacer lo que quiera, capitán, pero que le quede algo bien claro. Yo no voy a accionar esa palanca. Al salir de la oficina fui con el prisionero que se encontraba tallando el piso con una uña. De acuerdo, dime cómo lo hiciste. ¿Que acaso los oficiales no saben otra pregunta además de esa? Lo sé todo. Has pasado por esto 4 veces. Sabes cómo va a terminar. ¿Por qué dices que el tiempo se te acabará en una semana? Explícamelo. Porque ese es el tiempo límite en el pacto que hice. ¿De qué pacto hablas? El prisionero miró hacia arriba reclinándose en la cama. Soltó un suspiro y después dijo: Sabe, no siempre fui parte de este tipo de personas. Me refiero a ser un criminal. No, yo no era así. Tenía familia, mis 2 hijas. Era feliz y normal, pero las desgracias pasan y a veces quedan impunes. ¿Qué te parece si me lo cuentas desde el principio? No hay mucho que decir. Como en todas las localidades rurales, hay un hombre poderoso que controla a su antojo a las personas honestas. Cuando quiere algo lo consigue y no tolera que se lo nieguen. Dime, ¿qué fue lo que te quitó? ¿Dinero? ¿Terreno? Ojalá hubiera sido eso, oficial, pero no. Él quería a mis hijas y a mi esposa. Una noche llegó él con varios hombres armados y me las arrebataron. Yo presencié todo lo que les hicieron. Me tenían inmovilizado. Les divertía verme desesperado y maldiciéndolos. Además, jurando cosas que según ellos jamás podría cumplir. Al día siguiente las tomé entre mis brazos y las llevé al hospital. Pero por desgracia las heridas eran muy graves y profundas. Terminaron falleciendo a los 2 días. Pedí justicia, la cual jamás llegó. El hombre tenía contactos de sobra para nunca caer ni siquiera detenido. Jamás lo detuvieron. En ese momento me le acerqué para verle la cara. Este hombre estaba llorando. Estaba sufriendo, aunque también pude ver arrepentimiento en sus ojos. Interno, dime, ¿con quién hiciste el pacto? Quería venganza, oficial, y él apareció por la noche y me lo ofreció. Me dijo que me daría la oportunidad de poder hacer justicia con mis propias manos, que ningún hombre me podría hacer daño y que el que lo hiciera terminaría consumido por las llamas del infierno. Y si mis enemigos conseguían terminar con mi vida, yo me levantaría a las 3 de la mañana para continuar mi cruzada. Estaría bajo su tutela durante 6 años. Y lograste tu cometido, ¿no es así? Por eso estás aquí. Lograste acabar con los agresores de tu familia. Sí, acabé con ellos, pero me engañó. El precio a pagar fue muy grande. ¿Con tu alma?, le pregunté. No, él me dijo que mi línea de sangre estaría condenada al infierno desde esa noche. Creía que solamente era yo, pero no era así. Él necesitaba algo de mí durante estos 6 años. Las que están sufriendo en el infierno desde hace 6 años son mis hijas, condenadas a estar ahí hasta que yo cumpla con mi pacto aquí en la tierra. Y me imagino que por eso ya has tratado de acabar con tu vida. Sí, oficial. No sabe cuántas veces me he disparado. No sabe cuántas veces he tratado de acabar conmigo, tratando por todos los medios posibles. Pero no muero. Solo quiero que esto termine. El prisionero cayó al suelo llorando y sin saber yo qué hacer. No me cabía la menor duda de que decía la verdad, pero este problema estaba fuera de mis manos. O al menos eso era lo que creía.
A la noche siguiente no logré conciliar el sueño. Simplemente me la pasé mirando hacia arriba, mirando hacia el techo de mi dormitorio. Tenía varios sentimientos encontrados. La historia del preso era sorprendente, pero también difícil de creer, a no ser que alguien lo hubiera visto todo como yo. Pero su problema era muy difícil de solucionar, sin embargo. Yo quería hacerlo. Quería ayudarlo de alguna manera. En él veía una persona inocente, la cual tomó malas decisiones. Así que pensé durante toda la noche. Después de todo, había hecho pacto con un demonio, si no es que con el mismísimo diablo. Las reglas estaban sobre la mesa y también las consecuencias. Mientras estaba sentado en mi cama en la absoluta oscuridad, volteé a ver a mi esposa, que en ese momento se encontraba embarazada. Y en ese momento logré comprender desde otro punto lo que es perder a un ser querido. A la mañana siguiente, como de costumbre, me dirijo al cementerio antes de ir al trabajo. En uno de mis bolsillos llevo un fajo de billetes. No es mucho, pero sí lo suficiente para hacer lo más parecido a una manutención. Antes de llegar a la tumba, esta vez me encuentro con una jovencita. La reconozco al instante. Se trata de la hija del hombre al cual le quité la vida en prisión. Está en la tumba de su padre. Solamente está parada mirándola fijamente. Ya no llora como hace 9 años cuando era una niña. Me le acerco para tratar de hablar con ella, como ya otras veces lo he hecho. Sé que no va a acabar bien. Jamás termina bien. Hola. Veo que aún vienes para tratar de enmendar tu error con dinero, ¿no es así? Jamás traté de hacerlo, no de esa manera. Solamente trato de ayudarte como él lo hubiera hecho en vida. Nunca lo podrás hacer, y eso no lo entiendes. El dinero no es lo que me importa. Con él podía hablar, expresarme, él me entendía. Saqué el fajo de billetes y se lo traté de entregar a ella, por supuesto. No lo aceptó. Simplemente me miró con una cara de asco y volteó hacia otro lado. No me quitaste una cuenta bancaria. Me quitaste a mi padre. No quiero tu dinero. La chica dio la media vuelta y se retiró a paso veloz. En ese momento sentía mucha impotencia, no sabía qué hacer para enmendar mi error. Así que esta pregunta simplemente la saqué de mi pecho y se la grité al aire. Dime qué quieres que haga. No sé cómo reparar lo que hice. Lo intento, pero no puedo. Esto frenó a aquella muchacha y se giró para mirarme fijamente. Sabes, lo que hiciste me hizo saber algo. La vida no es siempre justa. Inocentes pagan por los crímenes de otros, y esto sucede cada día. Lo que le pasó a mi padre simplemente fue otro caso. Sabes, si quieres por fin dejar atrás todo eso que arrastras, deberías compensarlo, liberando a alguien que sea inocente. Eso si no te gana tu corrupción. La chica dio media vuelta y se alejó del lugar sin decir ni una palabra más. Una vez que se alejó, coloqué el fajo de billetes por debajo del ramo de flores que tenía y lo puse sobre la tumba. Dentro de una media hora sabía que vendría doña Eugenia. Ella era la nana de la niña. Era la mujer quien la cuidó desde que sus padres ya no estuvieron con ella. Había llegado a un trato con ella de apoyar a la niña con dinero, aunque ella jamás se diera cuenta de esto. Después proseguí mi camino hasta la penitenciaría. Esas palabras que dijo la chica habían resonado dentro de mí, y esa mañana tomé la decisión de ayudar a aquel hombre. Si el diablo le había hecho trampa, ¿quién dice que nosotros no podríamos hacerla también? Al llegar a la penitenciaría, lo primero que hice fue ir de inmediato hacia el pabellón de la muerte, donde se encontraba el prisionero. Pero esta vez lo noté algo extraño. Su piel estaba adquiriendo un tono extraño y muy raro. Recluso, ¿cómo amaneciste? Bien, oficial, gracias, o mejor dicho, lo mejor que se podría decir bien, teniendo en cuenta todo lo que está pasando. ¿Qué le pasa a tu espalda? ¿A qué se refiere? A que está pálida, más que lo de costumbre, y tus venas son de un color extraño. Creo que se han puesto oscuras. No lo sé, pero a decir verdad, no pude dormir bien anoche.
Tenía unos sueños muy extraños. Soñaba que salía a la calle y hacía mucho daño, pero también no reconocía el lugar. Era un lugar extraño, tétrico. Este se encontraba en total penumbra. No lo sé, no puedo describirlo. ¿Ya había soñado eso con anterioridad? Quiero decir, desde tu pacto. No, jamás. El sueño me parecía muy real. Sabía lo que estaba haciendo en él, pero no me podía detener. Yo puse atención a su cuerpo y se podía ver que este de un día para otro había empezado a demacrarse. Creo que tu tiempo límite ha comenzado. Quiero decir, te faltan 6 días a partir de hoy, ¿cierto? Gracias por recordármelo, pero sí, son 6 días exactos. Entonces creo que mientras más se acerque tu hora, tu cuerpo cada vez más se va a ir demacrando y tu salud también va a ir empeorando. ¿Cómo sabe eso? Investigué tu problema por la noche, en los archivos sin resolver en nuestro sistema de red en este y en otras tantas penitenciarías. La verdad es que te sorprendería saber la gran cantidad de casos que tenemos en los que los testigos dicen que el causante de su mal es una bruja, un nahual o un demonio. ¿Así? ¿Y qué fue lo que halló de interesante, oficial? Resulta que hay una declaración tomada por una mujer de 54 años que fue tomada prisionera en Chiapas. Se autodenominaba como una bruja. Ella declaró que el culpable de unas personas desaparecidas cerca de la localidad se debía a un viejo brujo, el cual según tenían la idea que llevaba muerto en extrañas condiciones. ¿En qué tipo de condiciones estamos hablando? Primero se le vio demacrado. En palabras de algunos indígenas, dijeron que su piel se tornaba como la de un cuerpo muerto. Después actuaba extraño. Tenía mucha sed de sangre. Con sed de sangre significa que comía personas. Algo parecido, lo intentó varias veces, pero no pasaron de unos mordiscos. Y después de un tiempo, lo encontraron sin vida en la selva. Después, durante 3 meses se reportaron numerosas desapariciones de personas, las cuales cesaron cuando se descubrió el cadáver de aquel brujo. Lo curioso de esto es que se suponía que ya se le había dado sepultura 3 meses atrás. Pero cuando encontraron el cuerpo, este se encontraba en un estado de descomposición reciente, como si este hace apenas unas horas hubiera fallecido. Oficial, sé que esto no me lo estuviera contando si no tuviera alguna relación. Dígame, ¿qué es lo que tiene que ver conmigo? La bruja argumentaba que el brujo había hecho un pacto con el diablo para inmunidad. Muchos de sus enemigos lo atacaron en varias ocasiones, y según testigos también múltiples veces acabaron con su vida. Pero al día siguiente él regresaba vivo, y con los cuerpos de sus adversarios. Al menos eso es lo que decían los indígenas. Y al investigar un poco más, logré encontrar la localización de una bruja que se encuentra cerca de aquí. Tal vez ella pueda darnos más respuestas. El prisionero se levantó de su cama y se dirigió hacia el guardia para verlo a los ojos. Dígame una cosa, ¿por qué me está ayudando? Porque esta historia, tu historia, ya la he visto antes. No eres una mala persona. Esto se ve mucho por aquí, ¿no es verdad? Sí, así es. Hace 9 años hubo un prisionero. Fue acusado de haberle quitado la vida a un niño. La forma en la que lo hizo, o más bien en la que se le acusaba, era muy deplorable. Yo en ese tiempo era joven. Tenía unas ganas enormes de hacer valer la justicia a los criminales. Y un día me enteré que iba a salir de la cárcel e hice algo para que esto no pasara. ¿Hiciste lo que creo? Sí, lo hice por la noche y mis compañeros me encubrieron. ¿Y qué pasó después? Resulta que había actuado antes de tiempo. Él era inocente y tenía una hija. En aquel entonces ella tenía 9 años. Su madre había fallecido y ahora su padre. La dejé sola en el mundo. No pude vivir mucho con eso, así que una noche arrepentido fui y le confesé todo. Espera, ¿y ella no te denunció? No lo hizo. Algo muy dentro de mí quería que lo hiciera, pero no lo hizo.
Me dijo que esa culpa siempre la cargaría en mi conciencia, que esta misma haría que me entregara. Durante mucho tiempo lo he pensado, y obviamente nunca volví a hacer lo mismo, pero contigo veo algún tipo de oportunidad para enmendar mi error. Si consigo que tus hijas salgan del infierno, creo que por lo menos podré dormir en paz. Gracias por todo, oficial. Al terminar mi turno me dirigí a la casa de la bruja. Esta se encontraba algo retirada de la ciudad a pies de una montaña. Esperaba que ella tuviera respuestas. Al tocar la puerta me entró un olor a podrido y después empecé a oír las pisadas que se acercaban a la puerta lentamente. Al tiempo que se abrió esta me sorprendí un poco, ya que los datos que tenía era que esta mujer tenía 75 años, pero la mujer frente a mí que me abrió la puerta calculaba que no tenía más de 25 años. Esta vestía de negro y era inusualmente atractiva. Buenas tardes. Disculpe, estoy buscando a la señora Gladys. Según sé, hace trabajos. Me interesa hablar con ella. Ya está hablando con ella. Yo soy Gladys. Dígame, ¿qué se le ofrece? Perdone, señorita, pero estoy buscando a la señora de 75 años. Cuando le dije esto, la joven esbozó una sonrisa. Muy pocos me conocen con esa apariencia ya, o creo más bien que nadie me recuerda de ese modo, salvo por usted, claro. Me hizo una señal con su brazo para que entrara. ¿Así que ustedes, las brujas, pueden rejuvenecerse?, le dije mientras entraba a su casa. No del todo. La edad es algo que no podemos cambiar, pero sí podemos cambiar la apariencia, sobre cómo queremos que nos vean los demás. Ella se acercó a la chimenea, la cual estaba encendida, y como si se tratara de un traje de látex, empezó a quitarse la piel hasta que por debajo de ésta se estaba descubriendo una anciana decrépita. En el suelo cayó toda la piel que daba forma a aquella jovencita que me abrió la puerta, que no servía de otra forma sino como disfraz. Y dígame, ¿en qué puedo ayudarlo? Quiero saber los pactos que tiene con el diablo. Pues entonces está en el lugar equivocado. Yo uso su magia, pero jamás me he animado a hacer pactos con el oscuro. Por lo general, uno pierde más de lo que gana. ¿Sabe cómo librarse de él? La anciana me miró y empezó a recorrer con sus ojos todo mi cuerpo. Pero usted no ha hecho ningún pacto con él. No puedo notar eso en su aura. Y yo no lo hice, pero alguien más sí. Ya veo. Y dígame, ¿qué tipo de pacto hizo? No sé cómo se llama el tipo de ritual, solo sé que se le dio el don de la inmortalidad. Cuando le hacen daño lo suficiente, a las 3 de la mañana revive, y después los que le hicieron daño se prenden en llamas, todos estos a la misma hora, a las 9 de la noche. La anciana me observó detenidamente, como pensando bien las próximas palabras que diría. La tutela del infierno, así se llama, y es uno de los más peligrosos. ¿Qué es exactamente la tutela del infierno?, pregunté seriamente mientras me acercaba a ella. A grandes rasgos, preparan un cuerpo para que funcione como móvil para alimentar a un demonio profanador, y la persona que hizo el pacto va a ser el alimento para el demonio. ¿Y qué es un demonio profanador?, pregunté. En su mayoría, son los que están implicados en posesiones demoníacas. Al hacer este pacto, la persona decide sacrificar su línea de sangre. Eso significa que la última persona en morir de su línea de sangre pasará al infierno para convertirse en un demonio profanador. Todo esto ya que se necesita una alma humana fresca para que de ese modo el demonio tenga una conexión más delgada entre nuestro mundo y el infierno. El proceso para crear un demonio profanador por lo regular son 6 años. Faltando algunas horas para que el contrato termine, liberan al demonio para que éste se alimente de la persona que hizo el pacto. Lo hará energéticamente, absorbiendo todo lo que pueda como un parásito. Y después, cuando llegue la hora, el alma del condenado irá al infierno, y de su cuerpo se apoderará el demonio profanador. ¿Y para qué? Para probar carne humana. Bruja, ¿y si los demonios profanadores son 2?
Le pregunté sentándome en uno de sus sillones. Debieron morir al mismo tiempo para eso. Dígame, ¿lo hicieron? Sí. Fallecieron con unas horas de diferencia. Creo que son las hijas de él. Dígale que mis más sinceras disculpas a esa pobre alma que hizo el pacto. Dígame, ¿hay algún modo de salvarlo? Es muy difícil ganarle al oscuro en su propio juego. En el juego de las mentiras, él es uno de los mejores. Pero hay un modo, ¿no? Le pregunté. Tal vez lo haya, pero para salvar a sus hijas, porque él ya es un alma condenada. Ha firmado y ha aceptado los términos. Ha firmado y ha aceptado los términos. Y a todo eso, no se le puede dar marcha atrás. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Acabar con su vida antes de que su tiempo se termine. Pero él no puede morir. Ya han tratado de hacerlo. Fallaron todas esas veces porque lo hicieron pensando que era un humano. Pero no es así. Él ya no forma parte de nuestro plano. Al menos no por completo. Su alma ahora está en un limbo que se encuentra protegido por mandato del oscuro. Por esa misma razón no puede morir. Tienes que traer su alma del limbo si es que lo quieres liberar de esa maldición y acabar con su vida. ¿Y cómo hago eso? Tienes que hacer que un demonio se encargue de él en el limbo. Una vez acabado con eso, estará expuesto y podrá fallecer. Debemos encontrar un demonio que esté dispuesto a hacerlo, o encontrar a una alma que aún esté en el limbo, o sea, que ésta no haya pasado al cielo. En ese momento miré a la bruja pensando en una solución que ella perfectamente pudo notar en mis ojos. Dígame, si la otra alma accede, ¿cómo es que lo hará? Ella se inclinó y de una bolsa sacó un hueso humano en forma de daga. Debe encajarle esto. Solo así el alma en el limbo podrá desaparecer. Está hecho de hueso de un poseído. Es por eso que puede usarse tanto en este plano existencial como en el limbo. Llegué por la noche a la penitenciaría y entré al pabellón de los condenados. Este se encontraba helado. Tranquilamente podría decir que se encontraba a unos cuantos grados bajo cero. Dentro del pabellón al fondo, pude ver dos sombras muy delgadas, las cuales se movían de una manera extraña. Lo más probable era que se trataban de las hijas del hombre, ahora convertidas en demonios profanadores. El preso se encontraba tirado en el suelo con múltiples manchas en su cuerpo. Obviamente se encontraba agotado. Era muy evidente cómo poco a poco sus energías abandonaban su cuerpo. Los demonios habían comenzado a devorarlo. Oye, levántate. Creo que tengo la solución a tu problema. ¿De qué está hablando? Ten esto. Me agaché y le entregué la daga que me había dado la bruja. ¿Qué es esto? Anteriormente me dijiste que habías tenido sueños extraños, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, pues esto es la solución a tus problemas. Tu alma se encuentra en el limbo y cada vez que sueñas, esa línea se hace más delgada. Los sueños extraños que tienes se hicieron dentro del limbo. Tienes que hacer que te encaje en esto una vez que estés allá. ¿Yo mismo lo hago?, preguntó. No, no funcionará, tienes que hacer que alguien más lo haga por ti. Tu esposa. Dudo que ella haya tomado el camino al paraíso sin sus hijas. Está en el limbo. Las está esperando. Tienes que aprovechar eso. Me tomé el tiempo para explicarle todo lo que había hablado con la bruja. Primero se sintió culpable y después enojado, pues gracias a su pacto sus hijas prácticamente se habían convertido en demonios. Pero después entendió lo que tenía que hacer. Tal vez él no se podía salvar, pero sus hijas sí, y eso le bastaba. Entonces tomó la daga, se recostó y comenzó a dormir. No le resultó difícil, pues estaba bastante cansado, y lo consiguió en apenas algunos segundos. Dentro del pabellón empezaron a escucharse risas y rasguños que provenían de todas partes. Desenfundé mi arma, tomé el prisionero y lo arrastré dormido afuera del pabellón. Pero al estar en la salida, las dos sombras esta vez se dejaron ver. Estaban al final del pabellón. Estas eran dos cuerpos esqueléticos con grandes garras y una boca enorme, la cual daba la impresión de que su quijada estaba caída. De inmediato se abalanzaron sobre nosotros,
Yo salí del pabellón y cerré la puerta, pero esto no fue suficiente. La puerta estaba siendo brutalmente golpeada, al borde de que la estaban doblando. En ese momento grité por ayuda y varios oficiales y el capitán vinieron corriendo para ver qué era lo que sucedía. Aún juntando toda nuestra fuerza, la puerta se movía. Incluso varios tornillos empezaron a caerse y gritos aterradores se empezaron a oír que provenían del otro lado. La puerta no iba a resistir más, así que el capitán ordenó sacar las armas y prepararlas. Yo sabía que eso no los iba a detener, cuando de pronto el prisionero despertó. Con lágrimas en los ojos se levantó y se me acercó sosteniendo la daga y me dijo: «Lo ha hecho, ya está hecho, gracias. Ahora apuñálame con él». «Espera, ¿sabes a dónde vas, cierto? No hay salvación para ti». «Sí lo sé, pero ellas eran libres, y eso me basta. Hasta nunca, oficial». Le encajé la daga al prisionero y de inmediato los gritos de las criaturas se hicieron notar, y después al mismo tiempo éstas cesaron. El cuerpo del preso cayó al suelo para ya no levantarse. Al abrir la puerta, esta se encontraba dañada y abollada por los golpes que parecían ser de un animal salvaje. El capitán volteó a verme y con una voz aterrada me preguntó: «¿Pero qué fue lo que pasó, Marqués?». Yo le respondí: «Una ejecución exitosa, capitán, solamente eso». Después de este suceso tomé la decisión de enfrentar las consecuencias de mis actos y me entregué por lo que había hecho, haber tomado la vida de un inocente. Obviamente me dieron una sentencia algo corta por mi trabajo de oficial penitenciario y más que nada por mi conducta. Antes de ser encarcelado vi a la bruja para atar un par de cabos sueltos. Por ejemplo, me explicó por qué las víctimas se prendían en llamas a las 9 de la noche, porque a esa hora el hombre y el diablo habían concretado el pacto, y los demonios atacaron ya que presentían el peligro, pues sintieron la plática que el hombre tuvo con su esposa en el limbo. Ya han pasado 3 años desde ese suceso, y aunque me encuentro ahora encerrado en una celda gris, con unos barrotes de frente, esperando solamente un año más para salir, siento lo que en un buen tiempo no había sentido: una paz absoluta. Por fin tengo mi conciencia limpia.